Muy buenas a todos, vamos ahora con algunos ejemplos de cálculos estequiométricos. El primer ejemplo nos dice, el metanol se quema en el aire de acuerdo a la ecuación ya balanceada que nos dice que 2 moles de metanol más 3 moles de oxígeno en forma diatómica nos produce 2 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Entonces nos preguntan, si se utilizan 209 gramos de metanol en un proceso de combustión, recordando que como es una sustancia orgánica, la ecuación de arriba es una ecuación de combustión, ¿cuál será la masa de agua producida? Entonces, ¿qué tipo de estequiometría estaríamos manejando aquí? La estequiometría en donde nos están dando gramos de una sustancia y queremos saber los gramos de la otra sustancia, en este caso gramos de metanol y gramos de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? El primer paso en este caso es convertir los gramos de metanol a lo que serían moles de metanol. Entonces, vamos a hacer la conversión. Calculamos ya con nuestra tabla periódica que la fórmula del metanol tiene una masa atómica de 32 gramos sobre mol. Esto quiere decir que un mol de metanol es igual a 32 gramos. Entonces hacemos la conversión. La conversión serían 209 gramos de metanol. Abrimos nuestro factor de conversión, 1 mol sobre 32, entonces 209 por 1, y eso lo dividimos entre 32 y nos da 6.53 moles de lo que sería el metanol. Después, ¿qué sigue? Hacer el cambio de moles de metanol a lo que serían moles de agua. Entonces, ¿cómo sería la conversión aquí? Tenemos que en la ecuación lo que serían 2 moles de metanol me producen 4 moles de agua. Significa esto que eso va a ser mi factor de conversión para este segundo paso. Entonces, hago esa conversión, 6.53 moles de metanol. En la parte de arriba de mi factor de conversión escribo 4 moles de agua. En la parte de abajo lo que quiero eliminar, que sería la equivalencia con moles de metanol, que en este caso la ecuación me indica que son 2 moles. Entonces multiplico 6.53 por 4 y ese resultado lo divido entre 2. Y ya el resultado final de la conversión me da 13.06 moles de agua. Por último nos queda hacer la conversión de moles de agua a los gramos, que eso ya era nuestra pregunta final o lo que realmente queremos saber, ya los gramos de agua. Entonces la equivalencia que tenemos es que el peso fórmula del agua son 18 gramos sobre mol. Entonces un mol de agua es igual a 18 gramos y eso es lo que vamos a escribir en nuestro factor de conversión. Y entonces aquí multiplicamos 13.06 moles de agua por 18 gramos entre 1, pues 18 entre 1 nos sigue dando 18, multiplicamos y nos da como resultado 235.08 gramos, en este caso de agua. En el segundo caso nos dice, las bolsas de aire de los automóviles se inflan cuando ácida de sodio, con la fórmula NaN3, se descompone rápidamente en sus elementos componentes y nos dan la ecuación balanceada. Nos dicen que la 2 moles de acina de sodio se descompone, relacionando esto que es una reacción de descomposición, en lo que serían 2 moles de sodio y 3 moles de nitrógeno en su forma diatómica. Recordando que en el caso de los no metales se escribiría con el subíndice 2. Entonces nos dan dos incisos. Inciso A, ¿cuántos moles de nitrógeno se producen al descomponerse 2.5 moles de la acina? Y por el otro lado nos dice que cuántos gramos de la ácida se requieren para formar 6 gramos de nitrógeno. Entonces, en el inciso A
Estamos hablando de un cálculo estequiométrico que está relacionando moles de nitrógeno a moles de lo que sería la ácida de sodio. Entonces, en este caso solo ocupamos un solo paso, dado que solamente es una conversión muy sencilla. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Bueno, tenemos que 2 moles de la ácida de sodio me producen 3 moles de lo que sería el nitrógeno. Entonces, ese va a ser mi factor de conversión. 2 moles de la ácida a 3 moles de lo que sería el nitrógeno. Entonces, ¿cómo se vería en el acomodo? Entonces, ¿qué es lo que quiero eliminar? Lo que serían los moles de la ácida. Entonces, en mi factor de conversión pongo abajo los moles de ácida para que se eliminen moles de ácida con moles de ácida y nos quede como resultado moles del nitrógeno. Entonces la operación 2.5 por 3 y eso se divide entre 2 y ya nos da 3.75 mol, en este caso del nitrógeno. Ahora bien, para el inciso B nos están preguntando cuántos gramos de la ácida de sodio se requieren para formar 6 gramos de nitrógeno. Y recordando la ecuación balanceada, ahí ya la tenemos. Entonces, este se parece al primer ejemplo que vimos, simplemente que el sentido sería contrario. En vez de preguntar por los gramos que vamos a obtener al final de la reacción, nos están preguntando por gramos que necesitamos al principio de la reacción para que se pueda llevar a cabo. Entonces, aquí nos preguntan por los gramos de la ácida que se requieren para esta cuestión. Entonces tenemos, vamos a convertir 6 gramos de nitrógeno a gramos de la ácida de sodio. Entonces nuestro primer factor de conversión sería convertir los gramos de nitrógeno a moles de nitrógeno. Entonces la equivalencia, pues la peso fórmula del nitrógeno, recordando que en la ecuación viene en su forma diatómica, es decir, son 2 átomos de nitrógeno. Entonces aquí el peso fórmula sería 28 gramos sobre mol. Eso quiere decir que un mol de nitrógeno equivale a 28 gramos. Entonces hacemos todo nuestro factor de conversión, en este caso 6 entre 28 nos da 0.214 moles de lo que sería el nitrógeno. Ahora, ¿qué sigue? Esos moles de nitrógeno los voy a convertir a lo que serían moles de lo que sería la ácida de sodio. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, planteamos cuál es la relación estequiométrica. La relación estequiométrica que tenemos es 2 moles de la ácida de sodio equivalen a 3 moles de nitrógeno. ¿Qué es lo que quiero eliminar? Moles de nitrógeno. Entonces pongo en mi factor de conversión, en la parte de abajo, en la parte del denominador, lo que sería 3 moles de sodio, y en la parte del numerador, en la parte de arriba del factor de la conversión, en este caso serían los 2 moles de la ácida de sodio. Hago las multiplicaciones, 0.214 por 2 me da 0.428, eso lo divido entre 3, me da 0.142 moles, en este caso de la ácida de sodio. ¿Qué es lo que sigue? Ya convertimos esos moles de la ácida de sodio a lo que serían moles de, en este caso, lo que serían los moles, gramos, mejor dicho, gramos de la ácida de sodio. Tenemos la equivalencia. El peso fórmula de la ácida de sodio serían 65 gramos sobre mol. Entonces, un mol equivale a 65 gramos. Hacemos la conversión de moles a gramos y obtenemos que el resultado final del inciso B sería 9.23 gramos. Por último, tenemos este ejemplo que nos dice cuántos moles de ácido clorhídrico que reacciona totalmente con dióxido de manganeso se necesitan para obtener 10 gramos de cloruro de manganeso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Escribir la fórmula. En este caso ahí tenemos la ecuación. En este caso es un poco larga la ecuación, como podemos ver. Pero, ¿cuáles son los que van a participar en la relación estequiométrica? Nos están pidiendo moles de ácido clorhídrico. En este caso vemos que en la ecuación son 4 moles los que están participando. Nos dice que
se necesitan para 10 gramos del cloruro de manganeso. Aunque nos están mencionando la otra sustancia, realmente la que queremos conocer es la del cloruro de manganeso. Entonces, ¿qué queremos saber? ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico me permiten obtener 10 gramos de cloruro de manganeso? Entonces, las conversiones. En este caso serían dos conversiones porque queremos saber número de moles. Entonces, estaríamos partiendo de una masa conocida para obtener los moles de la otra sustancia. Entonces nos queda, convertimos los gramos de lo que sería el cloruro de manganeso. El peso fórmula del cloruro de manganeso es 126 gramos sobre mol. Eso quiere decir que un mol es igual a 126 gramos. Entonces nos queda hacer la conversión que queremos obtener moles. Por eso lo colocamos en la parte de arriba de nuestro factor de conversión. Entonces la división sería 10 sobre 126, nos sale 0.08 moles del cloruro de manganeso. Ahora, ¿qué sigue? Convertir esos moles del cloruro de manganeso a lo que serían moles de lo que sería el ácido clorhídrico. Entonces nos queda, hacemos la conversión. En este caso no solamente tenemos que checar la relación estequiométrica, sabemos que un mol de cloruro de manganeso equivale a 4 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué quiero obtener? Moles de ácido clorhídrico más ácido clorhídrico. Entonces multiplico lo que sería 0.08 por 4 y nos da 0.32 moles de ácido clorhídrico. Estos son los moles que necesitamos para obtener esos 10 gramos que nos están preguntando. Nos vemos en la siguiente.